La edición de 13 a 15, ya con la campaña política en marcha, otra vez, el sábado se inició ya el proceso que nos va a llevar hasta el 27 de octubre, donde probablemente haya definiciones en función de lo que ha dejado la elección primaria del 11 de agosto, los números que allí han marcado, veremos si se reconfirman o no el 27 de octubre y si se define ese día quién va a ser el próximo presidente de los argentinos. En ese camino, hasta el 27 de octubre, hay un montón de variables, hay una serie importante de variables para observar que están vinculadas, por supuesto, al proceso político que tenemos por delante, pero sobre todo también al proceso económico que va a ir acompañado de esta situación que se va a ir dando en cómo administrar, sobre todo para el oficialismo, para el presidente de la República, la campaña electoral, la necesidad de gobernar, de llevar adelante acciones que en muchos casos puedan tender a influir en la campaña electoral, en la campaña política, y la economía. ¿Qué es lo que va a pasar con la economía? Estamos abriendo una nueva semana con signos de tranquilidad en los mercados, muy parecido a lo que sucedió el día viernes, a lo que fue sucediendo sobre todo a partir del miércoles, jueves y viernes. Los mercados se han tranquilizado bastante, el dólar se mantiene en la cotización oficial estable, todo ello por supuesto como consecuencia de las decisiones que se han tomado en función del control de cambio, es decir, de poner limitaciones a la posibilidad de la compra de divisa norteamericana con algunas salvedades, sobre todo vinculadas o por lo menos orientadas a aquellos que son pequeños ahorristas, que tienen hasta un límite de $10.000. Pero esto ha marcado, si se quiere, una tranquilidad adicional a la que se venía viviendo en función de un dólar calmo, con una cotización que no se ha movido en el orden de los 57 pesos, con un riesgo país que hoy ha perforado la barrera de los 2.000 puntos, es decir, que ha bajado fuertemente de haber tocado 2.500 puntos el riesgo país, ahora está por debajo de los 2.000, no quiere decir esto que estemos ante un mejoramiento sustancial, porque un país con este nivel de riesgo es un país que no puede acceder a los mercados privados de capitales, es decir, no puede tomar deuda porque son niveles realmente muy altos, que es la sobretasa que se paga sobre lo que se cobra por un bono de los Estados Unidos, del Tesoro norteamericano, es lo que hay que pagar de sobretasa para poder tomar crédito, es decir, son niveles todavía inaccesibles para la Argentina, pero claro, siempre es mejor 1.900 que 2.500, como llegamos a tener días atrás. Y del medio de ello hay algunas variables, como les decía, que hay que empezar a mirar más allá de la cotización del dólar todos los días, porque es muy probable, lo decíamos el viernes, es muy probable que el dólar se vaya a mantener en estos números, porque el volumen del mercado del dólar oficial se ha achicado notoriamente con estas decisiones. Entonces es muy factible que el Banco Central, tomando determinaciones, si es necesario, con alguna intervención, como ha sucedido la semana pasada, con muy poco volumen de intervención, pueda, digamos, controlar el tipo de cambio. Por esa razón, hay que empezar a mirar otras cuestiones para saber cuál es el nivel de confianza que va obteniendo el mercado y qué es lo que está pasando con otro tipo de dólar, que es el dólar contado con liquidación o el dólar bolsa, que en ese caso no hay una limitación de $10.000 por persona para poder comprar la divisa norteamericana, y sobre todo eso está orientado a las empresas, que son las que quizás necesitan hacer algún tipo de transacción y no les alcanza con $10.000. Entonces empiezan a ir a ese mercado del contado con liquidación, que es comprar en pesos un bono, liquidarlo en los Estados Unidos en una cuenta en el exterior y hacerse de los dólares a una cotización aún mayor. Los especialistas dicen que si la brecha entre lo que cotiza el dólar oficial y lo que cotiza el dólar bolsa o el dólar contado con liquidación no es superior entre el 10 y el 15%, quiere decir que estamos ante señales positivas de cómo ha tomado el mercado este tipo de determinaciones del gobierno. Ahora, si esa brecha empieza a agrandarse, empieza a superarse, bueno, será una señal de alarma. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días? Desde la decisión del gobierno con las nuevas medidas, esa brecha ha sido una brecha en ese orden, de entre el 10 y el 15%. Se disparó un poquito el viernes, eso generó algún tipo de alarma, sobre todo, a ver, nada para preocuparse, pero sí, por lo menos para marcar ese dato de una brecha que empezaba a tener ya cierta distancia. Algo similar está sucediendo en el día de hoy, es decir, el dólar oficial ronda los 57 pesos, el dólar contado con liquidación 63, es decir, son los valores que ellos están manejando en el mercado, en un contexto donde la política va encaminándose esta semana hacia la discusión de la emergencia alimentaria en la Argentina. De hecho, hoy
los integrantes de la CGT van a reunirse con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y también con el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica. Es muy probable que ya ingrese al Congreso de la Nación un proyecto en donde se va a discutir, y quizá el próximo miércoles se convoque a sesión para discutir un proyecto de declarar la emergencia alimentaria. El gobierno estaría dispuesto a avanzar. ¿Por qué? Porque sus diputados accederían a votar esa emergencia alimentaria en función de si el proyecto se presenta y se convoca a la sesión. Como no ha pasado por las comisiones, tendrá o requerirá de una mayoría especial. La mayoría especial requiere los votos sí o sí del oficialismo. En principio, lo que trasciende es que el gobierno estaría dispuesto a acompañar entonces esa decisión de declarar la emergencia alimentaria, hoy en proposiciones de los dirigentes opositores, marcados sobre todo, lo vimos la semana pasada con mucha notoriedad, por lo que ha sucedido en la calle. En la calle, digamos, con diversos sectores políticos, algunos, si se quiere, muy cercanos al Frente de Todos, caso Movimiento Evita o caso CETEP de Juan Grabois, son los que vienen pidiendo, entre otros, la posibilidad de que se sancione la emergencia alimentaria en la Argentina. A ellos se le sumó la CGT, a ellos se le han sumado los intendentes del conurbano de la provincia de Buenos Aires, y hoy hay una reunión en este sentido, pero reitero, el gobierno no tendría demasiado margen, y además la decisión política de acompañar esta posibilidad, porque entienden además que eso requerirá de una cuota presupuestaria, de un gasto presupuestario que en todo caso quizás no tenga que afrontar Mauricio Macri, si es que no gana las elecciones, lo tenga que afrontar el propio Alberto Fernández. Pero repasemos algunos de los datos que son importantes de conocer en función de las variables que se van a mezclar entre la política, la economía y lo que va a suceder en los próximos días. Números que tendremos que ir siguiendo muy de cerca para saber si han dado resultados, si van a seguir dando resultados las medidas, hasta cuándo se va a poder tranquilizar el mercado en cuanto a su cotización. Estos son algunos de los datos importantes a tener en cuenta en ese punto. El nivel de las reservas del Banco Central, habrá que verlo, todos los días habrá que seguir muy de cerca cuál es el nivel de las reservas del Banco Central, que hoy con un dólar calmo no requieren de mayor intervención para regular o para morigerar la cotización, pero que sí se ha mirado mucho el tema reservas, sobre todo por la cuestión de la salida de depósitos, y ese es el número, digamos, ¿no? Ese es el número de lo que se han perdido de reservas entre intervención y salida de depósitos en dólares entre el 9 de agosto y el 5 de septiembre, 14.936 millones de dólares. Eso ha perdido el Banco Central en reservas. Es verdad que en las últimas jornadas, sobre todo jueves y viernes, ha mermado fuertemente la decisión de aquellos que tienen depósitos en dólares de ir a buscarlos, porque les han dado señales muy claras de que se tienen que quedar tranquilos porque sus dólares están. Hablando específicamente de los depósitos privados, tras las PASO, después de las elecciones primarias, lo que ha sucedido es que se fueron 7.500 millones de dólares, pero lo que le decimos, la tendencia es desacelerarse sobre esa situación. Hay una tendencia ya donde los niveles de dólares que salen como consecuencia de algún tipo de desconfianza que había post primaria, eso ya no se está observando como sucedió quizá en los primeros días, y sobre todo eso marca que los bancos ya no es necesario que abran hasta las 5 de la tarde, ya con su horario normal pueden evacuar todas las disposiciones de sus clientes en función de sus ahorros. Este también es otro de los datos que por supuesto será importante mirar de cerca para saber la evolución de la economía en medio de la campaña, porque no nos olvidemos que ya estamos en campaña electoral y que los gestos políticos que existieron y que además fueron confirmados por los protagonistas, las charlas de Alberto Fernández con Macri, la charla de Macri con Sergio Massa contó que Macri lo llamó por teléfono, que hablaron y que le pidió que acompañe, digamos, este momento de dificultades de la Argentina, y sobre todo una carta del presidente que publicó en el día de ayer, también hace, digamos, referencia a la necesidad de un diálogo político que ayude a construir consensos en medio de una campaña política que definirá nada más ni nada menos que a quién va a ser el próximo presidente de los argentinos. Hoy el que está más cerca claramente es Alberto Fernández. Pero sigamos con estos temas de los datos que hay que mirar de la economía de hoy para saber cuál será la economía de mañana o dentro de algunos meses. Y además, ¿qué economía va a recibir el próximo presidente, sea Macri, sea Alberto Fernández?
Otro de los puntos que hay que seguir muy de cerca es esto que yo les decía, la brecha entre el dólar oficial, entre la cotización del dólar oficial y la cotización del contado con liquidación o contado con liquid, como se lo dice habitualmente, se lo menciona de esa forma. En realidad el nombre es contado con liquidación, o dólar bolsa, que es aquel que se compra a través de la operación de acciones que se compran en pesos y se venden en dólares en los Estados Unidos, con una cuenta por supuesto en el exterior. Algo normal que la brecha sea menor a 10 o 15% entre una cotización y la otra, digamos, entre un dólar oficial que vale 57 en el Banco Nación y el dólar contado con liquidación que está en el orden de los 63 pesos. El viernes había tocado en algún momento los 65. Si la brecha entre esas dos cotizaciones es una brecha no mayor a 15%, se la considera una brecha normal que no necesariamente genere preocupaciones. Veamos lo que también, por supuesto, es importante es saber en estos momentos, en este comienzo de semana, con la particularidad de que es el comienzo de una semana desde el punto de vista de los mercados, con la campaña política de por medio. Del 8 de agosto al 3 de septiembre, lo que ha habido es una caída de depósitos en pesos del sector privado de 81.000 millones de pesos. ¿Qué significa? Plazos fijos que no fueron renovados y que los clientes pidieron su plata en pesos. Algunos de ellos, ¿qué han hecho? Bueno, compraron dólares. Por esa razón también es que el gobierno requirió de una limitación a esa compra de dólares con 10.000 por mes para las personas físicas o los particulares. Es decir, como consecuencia de que muchos que tenían un plazo fijo en su cuenta en pesos, que hoy está pagando una tasa altísima, ¿no? 65%. Imagínense ustedes que alguien que depositó 1 millón de pesos, que hoy son menos de 20.000 dólares, en un plazo fijo, está dándole una renta mensual de cerca de 50.000 pesos. No hay hoy ninguna inversión que en la Argentina te dé, digamos, depositando 1 millón de pesos, que son menos de 20.000 dólares, una renta fija de 50.000 pesos por mes, casi $1.000 por mes, casi $1.000 por mes. Con lo cual, digamos, ahí está, por supuesto, la explicación de por qué son tan altas las tasas, para tratar de seducir a aquellos que tienen pesos, de que se queden en pesos y no vayan a comprar dólares. Ahora tienen limitaciones para comprar dólares. Es decir, si vos tenés 1 millón de pesos, no podés ir a comprar todos los dólares que eso te significan, solamente podés comprar 10.000 por mes. Pero esa es una de las razones por qué también existe esta tasa tan alta que tenemos en la actualidad, donde, bueno, el Banco Central está pagando tasas en las LELIQ del 85% y los bancos están ofreciendo plazo fijo a 60-65 desde el punto de vista anual, con lo cual estamos hablando prácticamente de casi un 6% mensual de lo que hoy genera tener pesos en la banca privada. No obstante, 81.000 millones de pesos salieron entre el 8 de agosto y el 3 de septiembre. Esto es otro de los datos que, por supuesto, están vinculados a la economía del día de hoy y que vale la pena tenerlos muy de cerca, muy presente, porque marcan el pulso de ella, ¿no? Digamos, marcan el pulso de la economía que está guiada a la política. Bueno, otro dato central va a ser conocer la inflación de agosto, cuál es su proyección a septiembre y cuánto de lo que ha sido la devaluación de la moneda argentina, del peso, se va a trasladar al precio, sobre todo de los alimentos. Hay una parte que ya se trasladó. Veremos si todavía hay margen para que se siga trasladando, aún con las medidas del gobierno, de la reducción del IVA, de la eliminación en realidad del IVA, esas medidas que en algunos casos funcionan bien, en otros no funcionan de la misma forma, sobre todo en los negocios de más proximidad y de menos volumen, es un tema que hemos recurrentemente analizado aquí, pero bueno, esta es una de las cuestiones clave para calibrar cuál va a ser el humor social de aquí al 27 de octubre, estará relacionado con la inflación. El jueves el INDEC va a dar a conocer la inflación de agosto. Ese día sabremos cuál es el número de agosto. Las proyecciones hablan de un número cercano al 4%, con todavía algo más para septiembre. Pero en función de ello, por supuesto, y sobre todo del número de septiembre, que llegará
días antes de las elecciones, bueno, eso va por supuesto a morigerar o no el humor social de gran parte de los bolsillos de los argentinos, que ya están fuertemente castigados por una inflación que ha sido muy alta en la era Macri, que venía con un proceso de reducción hasta las elecciones primarias, donde todos sabemos lo que ha sucedido con la devaluación del dólar, del peso con respecto al dólar, etcétera, etcétera. Bueno, este será otro de los datos a tener en cuenta entonces en relación a la economía y a su vínculo con la política en función de lo que está pasando hoy en la República Argentina. Y aquí tenemos, por supuesto, otra de las cuestiones que serán centrales para generar calma en los mercados y sobre todo calma en la cotización del dólar. Y es la evolución de las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional por el ya famoso desembolso de los 5.400 millones de dólares, a los cuales, atención, hay que adicionarle, porque en realidad en el programa de desembolsos del fondo, durante el 2019 todavía restan 2 desembolsos. Este que es importante, 5.400 millones, y estaba previsto que antes de fin de año también el Fondo Monetario Internacional desembolse otros 1.000 millones de dólares. Ahora la discusión está centrada en los 5.400. Es muy probable que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, viaje a los Estados Unidos, viaje a Washington, esto se define en horas, viaje a los Estados Unidos para seguir muy de cerca esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, que ha tenido incluso en las últimas horas algunos capítulos muy interesantes, desde el momento en el que trascendió la conversación del presidente Macri con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que en toda esta historia ha sido clave para que el fondo fuera no solo desembolsando cada una de sus envíos de dólares, sino sobre todo también para que apruebe alguna corrección que había que hacer sobre el programa y sobre todo, mucho más importante, que hoy quizá ha quedado tan lejos en el tiempo, aunque no es tanto tiempo el que ha sucedido, la posibilidad de que el fondo lo habilite al Banco Central a intervenir en el mercado de cambios, a usar dólares en el mercado de cambios para efectivamente, digamos, controlar en su momento la divisa norteamericana. Esto es algo que no estaba previsto en el acuerdo original con el fondo y que, sin embargo, como consecuencia de la relación política de Macri con Donald Trump, de Argentina con los Estados Unidos en este caso, el fondo ha permitido, digamos, alguna relajación en ese primer acuerdo para que el Banco Central pueda utilizar dólares. Bueno, también ha sucedido algo de ello a partir de la última conversación de Macri con Donald Trump, donde incluso hasta trascendió que el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, se comunicó con el canciller de España para pedirle que los representantes españoles en el Fondo Monetario Internacional también, digamos, avalen la posibilidad de que la Argentina pueda seguir avanzando en su programa con el FMI, como consecuencia de que, por supuesto, en ese sector preocupa la posibilidad de un cambio de gobierno en la Argentina por su alineamiento político. A ver, en la política, esto lo dijo alguna vez Cristina Kirchner, dijo, todo tiene que ver con todo, y bueno, todo tiene que ver con todo, porque tampoco es casualidad que en ese mismo momento el propio Alberto Fernández en España diera definiciones muy trascendentes sobre lo que podría ser la política exterior de su posible gobierno a partir del 10 de diciembre, donde resaltó la relación con España, resaltó la relación con Europa y sobre todo dijo Alberto Fernández que la Argentina había tenido problemas por seguir muy de cerca solo las políticas con los Estados Unidos. Bueno, todo tiene que ver con todo. En ese contexto donde una declaración en el exterior significa o puede ser tomada de alguna forma en un alineamiento futuro, y eso obedece a esto que les estoy contando, a varias negociaciones que hubieron en esos días donde Macri intercedió ante Donald Trump para que se acelere la posibilidad de la llegada de estos fondos. Ahora es posible que vaya Hernán Lacunza a los Estados Unidos y lo más probable, al menos al día de hoy, es que este fondo o este monto de los 5.400 millones de dólares llegue a la Argentina, pero no ahora, llegue quizás hasta después de las elecciones, después del 27 de octubre. ¿Qué es lo que dicen en el Ministerio de Economía? Bueno, en realidad con las medidas que tomamos, con esta limitación a la venta de dólares, con estos controles que hemos desarrollado a lo largo de la última semana, quizás ya no sea tan necesario tener esos 5.400 millones de dólares para poder afrontar
los pagos de los compromisos que tiene la Argentina todavía hasta finales del 2019, que si uno hace la sumatoria son cerca de 10.000 millones de dólares. Ahora, con esa contención tendríamos los dólares, dicen en el gobierno, para poder, digamos, hacer frente a ello y no esperar con ansiedad el desembolso del Fondo Monetario Internacional. Ahora, no solo es que se convierte en importante el desembolso del fondo por el monto en sí mismo, sino por la señal política que ello representa. Bueno, esta cuestión hoy se está discutiendo en la República Argentina y forma parte de las señales y de las miradas que hay que seguir muy de cerca sobre la evolución de la economía, la evolución de la política en el contexto de una campaña electoral que tendrá por delante el fino equilibrio, la necesidad de este fino equilibrio entre responsabilidad por un lado y sobre todo la cuestión de gobernar y darle la mayor tranquilidad posible a los argentinos, al menos hasta el 27 de octubre. Esta es la situación por la cual hoy está planteada la dicotomía dólar, economía y campaña política. Saludo ya mismo a mi compañera